Vale. Acabo de iniciar la grabación de la sesión, como ya habíamos convenido, con la intención de esta videoconferencia, si queda en condiciones aceptables, entiendo que sí, como las anteriores, compartirlas con el resto de los compañeros y poderla usar para fines educativos en sucesivos años y en otros ámbitos educativos, ¿de acuerdo? La idea que tenemos hoy de la videoconferencia, os comparto mi webcam. La idea de la videoconferencia de hoy es aprender a manejar lo que son los arrays, matrices y arrays, estructuras estáticas de información. Voy a compartir mi pantalla. ¿Estáis viendo mi pantalla? Vale, fenomenal. La idea, como decía, es explicar lo que se acaba de... el contenido, parte del contenido del tema que acabo de abrir, donde se habla de lo que son los vectores, también conocidos como array, ahí lo tenéis en la presentación, unidimensionales y multidimensionales. Vamos a presentar primero el concepto de qué es un vector, de qué es un array. Por supuesto, en cualquier momento podéis intervenir a través del chat o habilitando el micro y haciendo las preguntas que tengáis. Quizás sea mejor hacerlo sobre la marcha que no esperar al final, porque si lo haces sobre la marcha, las preguntas están contextualizadas en el momento en el que estamos trabajando y haciendo la presentación. Decía que vamos a presentar el concepto de un array. Y os lo voy a tratar de transmitir con un ejemplo práctico. Pensad que tenéis que trasladar de una casa a otra, de una habitación a otra de vuestra casa, pues una serie de lápices, teléfono móvil, la pantalla del ordenador, el ratón, el cargador, un calendario, un soporte de documentos, un lapicero, un libro, una calculadora, un montón de objetos, un montón de cosas que tenéis en una habitación que queréis llevarla a otra. Y tenéis que hacerlo sin usar nada, solo las manos. Podéis intentar pegar viajes de forma individual y en cada viaje llevar lo que podáis, os costará varios viajes, o podéis tener una caja, meter todo en la caja y de un solo viaje llevar todo lo que habéis puesto en la caja. Entiendo que todos consideréis conmigo que esta segunda opción es más razonable, por llamarla de alguna manera. Bueno, pues algo así es lo que tratan de facilitarnos los vectores y los arrays. Hasta ahora, vosotros en los programas que habéis hecho habéis utilizado objetos individuales, variables sueltas, pero llega un momento en que tener todos esos elementos sueltos pues son un poco incómodos de tratar. Pensad en que yo puedo pediros un programa que pida dos números por teclado y los muestre en orden ascendente. Primero el más pequeño y luego el mayor, luego el siguiente, ¿no? Eso sería fácil y con una comparación lo tendríamos resuelto, pero si en vez de trabajar con dos números pido que trabajéis con tres, la cosa se empieza a complicar, hay que hacer muchas más comparaciones. Si es con 4, con 5, con 10, eso sería inabordable. Bueno, pues los vectores tratan de proporcionarnos una herramienta en la programación que nos facilite tratar mucha información que es toda, y esto es importante, siempre del mismo tipo. Entonces, el concepto de vector, que es un conjunto de valores, todos del mismo tipo, insisto, importante, todos del mismo tipo, que voy a manejar bajo un mismo nombre común. Ese nombre común sería la caja donde he metido todas las cosas y que llevo de una habitación a otra. Gráficamente, ¿cómo lo podemos representar? Lo tenéis ahí en pantalla y sería algo así como un casillero, una caja con muchos compartimentos, donde en cada uno de esos compartimentos yo tengo una información. Pero insisto, informaciones siempre del mismo tipo. En el caso concreto que tenéis ahí, sería un vector, un array de 5 posiciones de números enteros. ¿Eso qué quiere decir? Que en cada una de las posiciones yo solamente puedo guardar números enteros. Oye, y si necesito guardar un número float, no se puede. Habría que utilizar otro vector o variables independientes, ¿de acuerdo? Si yo necesito acceder a alguno de los elementos del vector, aquí tenéis este vector. El primer elemento es el 22, 33, 54, 7 y 4. Todos esos elementos están bajo un mismo nombre común, que yo le he llamado mi vector. Si yo quiero acceder, por ejemplo, al número que está en la posición 33, ¿cómo lo hago? Pues para manejar los vectores utilizamos un concepto llamado índice, lo tenéis ahí, de tal forma que
todos los elementos de ese vector se enumeran, se les hace corresponder un número, pero, y esto es importante, esa numeración se inicia en el 0, es decir, el elemento número 22 está en la posición 0, el 33 en la posición 1 y así sucesivamente. Es importante que tengamos en cuenta que se empieza a numerar en 0, no se empieza a numerar en 1. Hay lenguajes de programación que inician la numeración en 1, pero Java en concreto utiliza el inicio de la numeración en 0. Algunas veces yo digo que esto puede ser un pequeño problema. Os daré luego un pequeño truquillo para salvar ese problema, ¿de acuerdo? Esta numeración de las posiciones del vector es algo intrínseco al vector, es decir, cuando tú creas un vector, se asume ya que los elementos del vector tienen esa numeración, de tal forma que cuando yo quiera acceder a un determinado elemento, ¿cómo lo hago? Pues tendré que indicar el nombre del vector, porque yo en un programa puedo tener muchos vectores, indico el nombre del vector y a continuación la posición de ese vector a la que quiero acceder. Y de esa forma accedería a un elemento en concreto. ¿La idea está entendida? Bueno, me vais preguntando si tenéis alguna duda. Característica importante de los vectores, aparte de que todos los elementos que contienen son del mismo tipo. Los vectores trabajan mediante asignación estática de memoria. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que cuando yo declaro un vector, estoy haciendo mi programa y declaro un vector, digo, voy a crearme un vector de 5 posiciones. Aquí voy a tener 1, 2, 3, 4 y 5 posiciones. Empieza la ejecución de mi programa. ¿Y qué pasa si en algún momento mi programa solamente recibe 3 datos? No pasa nada, te sobran 2 elementos en el vector, no hay problema. El problema viene cuando tu programa necesita guardar más de 5, en este caso, números enteros. ¿Por qué? Porque esa estructura de información tú la has dimensionado para trabajar con 5 números enteros. Si necesitas más, no te sirve esa estructura. ¿Qué tendríamos que hacer? Parar la ejecución del programa, irnos al código, redimensionar el vector, compilar de nuevo y volver a ejecutar. Eso es un poco rollo. De lo que tenéis que, con lo que tenéis que quedaros es que el tamaño de los arrays de los vectores no se puede cambiar a lo largo de la ejecución del programa. En el tema siguiente, ya haremos una videoconferencia sobre ello, vamos a trabajar otras estructuras de información que no tienen esta limitación, no nos encorsetan tanto, de tal forma que dinámicamente pueden ir creciendo o haciéndose más pequeñas en función de los datos que se van presentando. Pero con los vectores eso no pasa, ¿de acuerdo? Bien, el concepto está claro. Si nos vamos a Java, lo primero que tenemos que saber es cómo declaro yo un vector. Pues la declaración de un vector se hace de esta forma, como tenéis aquí. Int, parto de la base, luego lo generalizaremos si queréis, pero parto de la base de que lo que yo voy a hacer es crear un vector de 5 posiciones de números enteros, que es lo que tenéis en la parte superior derecha de la pantalla, el ejemplo con el que hemos empezado. Entonces yo tendría que poner el tipo de datos, int, a continuación lo que voy a poner es corchete abierto y corchete cerrado, así tal cual lo veis ahí. A continuación, el nombre que yo quiero darle a esta estructura de información, le voy a llamar vector, igual a new, como si crease un objeto. Y luego vuelvo a poner el tipo de datos y ahora ya sí, entre corchetes, pongo el número de elementos que yo necesito. En este caso, 5 elementos. Y tengo que ser consciente, vuelvo a repetir, de que si yo creo un vector de 5 posiciones, los índices para referenciar los elementos son el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. Me estoy dando cuenta ahora mismo que esto que hay aquí arriba está mal. Estoy creando un vector de 5 números enteros, no de 3. ¿De acuerdo? Bien. Así es como se declara un vector. Ya tenemos un vector declarado, el que está aquí arriba a la derecha. ¿Cómo accedería yo a los elementos del vector? Pues muy sencillo, pongo el nombre del vector, en este caso vector, y entre corchetes la posición del elemento al cual quiero acceder. En este caso yo pongo vector de 1, que está haciendo referencia a este elemento que está aquí arriba. Y le estoy asignando el valor 33. ¿Qué pasa si yo intento hacer esto que está aquí abajo, vector de 6? Pues tengo un error. ¿Por qué?
porque no existe el índice 6 dentro de ese vector. ¿De acuerdo? Tenéis que tener cuidado de no saliros de los límites del índice del vector, porque si no el programa abortará la ejecución. Bien. Forma de hacer un elemento, nombre del vector y entre corchetes la posición del elemento del vector con el que quiero trabajar, ya sea para asignarle un valor, como estoy haciendo aquí arriba, o para obtener un valor, como estoy haciendo aquí abajo, ¿de acuerdo? Posibles errores. Lo más general que me suelo encontrar cuando la gente empieza a trabajar con vectores, ¿qué es? A nivel de errores. Pues tratar de acceder a un índice que no existe, lo que he dicho antes. Si el vector que yo tengo aquí arriba tiene valores del índice de 0 al 4, no puedo especificar un índice negativo ni puedo especificar un índice positivo mayor a 4, porque daría un error. Hay lenguajes de programación que sí lo permiten y hacen unas cosas raras, pero bueno, no llegan al caso, no entran al caso ahora a explicar cómo funciona. Pero hay lenguajes de programación que sí lo permiten, pero Java no lo permite. Otro error típico que suele ocurrir y es tratar un elemento de un vector como si fuera un tipo distinto al que realmente contiene. El vector que tenéis aquí arriba a la derecha en pantalla, todos son números enteros. Si yo en algún momento trato de introducir en una de esas posiciones del vector un booleano, por ejemplo, pues daría un error. O si yo saco o accedo a un elemento del vector y trato de meterle una expresión booleana, pues también daría un error. ¿De acuerdo? Ese es otro error típico. Y otro error es no haber inicializado los elementos del vector. Cuando tú declaras un vector, como tenéis aquí arriba, esos elementos del vector en principio tienen un valor, digamos, indeterminado. Si tú tratas de acceder a ellos para cogerlo sobre todo y realizar una operación, no sabes qué valor te estás llevando. Como es un valor indeterminado, pues puede ser que te dé un error. Entonces yo, particularmente, prefiero que una vez que se declara un vector, se inicialice, con lo cual ya parte de una situación que para mí es conocida y compatible con el tratamiento que voy a hacer luego en el programa. Vale. Seguimos presentando conceptos, luego ya veremos ejemplos. Yo he puesto en la diapositiva anterior la creación y acceso a los elementos de un vector de números enteros, pero ¿y si en vez de números enteros necesito float, necesito boolean? ¿Y si necesito string? No hay ningún tipo de problema. Yo podría declarar un vector de aquel tipo que necesite. Vuelvo a la diapositiva anterior. Si en esta declaración que he hecho aquí arriba resulta que en vez de necesitar un vector de enteros, int, necesito un vector de string, pues cambio el int por string o el int por boolean y no hay ningún tipo de problema. Y ya tengo un vector con otro tipo de contenido. Eso se puede hacer perfectamente. En los ejemplos que veremos luego lo vamos a hacer. Incluso puede ir más allá. Si yo he creado una clase cliente, una clase coche, una clase de producto, una clase de lo que sea, yo podría hacer que cada elemento del vector contenga un objeto de esa clase. No hay ningún problema. Y eso como lo haría cambiando el int que hemos visto antes por el nombre de la clase cuyo objeto quiero que contenga el vector. También veremos un ejemplo de eso. ¿Vale? En esta diapositiva que tenéis aquí, en la declaración del vector, yo he declarado el vector sin colocarle ningún modificador de acceso. No le he puesto protected, public, private, ni nada de eso. Lo que quiero transmitiros es que tú puedes declarar un vector dentro de un método y sería un vector privado para ese método. Cuando el método termine, el vector desaparece. O podría declarar un vector como un atributo de una clase, con todo lo que ello conlleva a nivel de atributos de una clase. Sí que es cierto, y sabéis que insisto mucho en eso, de que es necesario colocarle un modificador de acceso. Y si estamos hablando de atributos, el modificador de acceso, por ahora, con lo que conocemos, obligatoriamente tiene que ser private. Vale, sabemos declarar un vector. ¿Cómo inicializaría yo el vector para tenerle unos valores que para mí ya se han conocido? Pues puedo inicializarlo de dos maneras. Aquí en la parte de la izquierda, la primera tabla que os encontráis, tenéis la manera de inicializar un vector en el momento en el que se declara. Declaro el vector y a continuación, y entre llaves y separados por coma, pongo los distintos elementos que quiero que contenga el vector. Daros cuenta que en esta parte de la izquierda yo no estoy diciendo cuántas posiciones tiene el vector. No lo estoy diciendo de la misma forma que lo decía antes, colocando el número, la dimensión del vector entre paréntesis, entre corchetes, sino que el propio contexto
está diciendo que si yo he enumerado 5 valores dentro de ese vector, el vector es de 5 posiciones, con los índices de 0 al 4. Esa sería la primera manera de inicializar un vector. Y la segunda forma de inicializar un vector, lo tenéis en la parte derecha de esa primera tabla, sería ir asignando valores de forma individual a cada uno de los elementos del vector. Esta segunda parte es un poquito más tediosa que la primera. Bien. También vais a necesitar tener bajo control el tamaño del vector. Si tenéis un programa muy grande y habéis declarado muchos vectores, pues llega un momento en que dice, ¿y el vector tal? ¿Qué tamaño le había puesto? ¿7, 10? No me acuerdo. Bueno, pues podéis declarar, si estamos hablando de que el vector es un atributo de la clase, podríais declarar una constante tamaño vector, aquí la tenéis, en este caso yo le he puesto 5, y en la declaración del atributo, aquí estoy declarando un vector entero como atributo, poner entre corchetes tamaño del vector. De tal forma que yo ya sé que ese vector va a tener 5 posiciones. Esta forma de trabajo viene muy bien porque, enlazando con lo que decía antes, si yo tengo un vector de 5 posiciones y llega un momento que veo que mi aplicación se queda corta y digo, oye, pues mira, ya que en la ejecución normal no son 5 elementos los que se me presentan 10 elementos normalmente. Cambiar el programa es muy sencillo. Sería tan fácil como cambiar el valor de la variable tamaño vector y hacer que en vez de 5 tome el valor 10. Compilo y está todo cambiado. No tendría que andar rastreando y retocando el código siempre y cuando el código yo lo haya preparado para eso. También lo veremos en un ejemplo. Y otra forma de saber el tamaño de un vector sería con el atributo length del vector. Realmente array viene a ser una clase de Java. Eso quiere decir que tendrá una serie de atributos y una serie de métodos. Nosotros no los vamos a ver todo, pero length sí que nos interesa. De tal forma que vector.length me va a decir el número de posiciones que tiene el vector. ¿Cuántas posiciones tiene? En este caso me devolvería 5. Ojo, valores del índice de 0 al 4. Cuidado con eso. Y casi por último, hemos dicho que el valor del índice siempre empieza en 0, pero a veces eso nos puede dar un problema. Si yo quiero tener información de venta de los días de una semana, de lunes a domingo, yo podría decir, bueno, pues el 0 para el lunes, el 1 para el martes. Parece que vamos un poco en contra del sentido común, pues el 1 el lunes, el 2 el martes, etcétera, etcétera. De tal forma que para que mi razonamiento y mis programas sean más fáciles de desarrollar, yo podría omitir la posición 0 en los vectores. En el caso que yo os he dicho antes, si yo quiero tener un vector con todas las ventas, el importe total de ventas de lunes a domingo, yo me podría declarar un vector de, en vez de 7 posiciones, de 0 a 6, declararme un vector de 8 posiciones, del 0 al 7. Yo de ahora en adelante me olvido de la posición 0 y trabajo con las posiciones del 1 al 7, que parece que es más, está más en línea con lo que es el sentido común o las formas de pensar. Y de esa manera me evito posibles errores en el tamaño de los valores de los índices a la hora de acceder al vector. Pero son pequeños trucos que os irán dando la práctica. Todos estos son los conceptos previos, intento minimizarlo y hacerlo lo más condensado posible. Todos los conceptos previos que creo que os pueden venir bien de cara a los vectores. A partir de ahora, lo que vamos a hacer va a ser empezar a hacer pequeños ejercicios de tratamiento típico de los vectores, que era lo que habíamos dicho que íbamos a tratar. Y lo que vamos a hacer en primer lugar es la carga o inicialización de un vector. Y para eso tengo un proyecto que he preparado que ya os compartiré. Y vamos a comenzar por carga, inicialización del vector. Veis que hay muchos comentarios, ya sabéis que yo insisto mucho en que pongáis comentarios. Y aquí lo que estoy haciendo es declarar un vector de 3 posiciones. Eso quiere decir que el índice tomará valores 0, 1 y 2. Y lo declaro, insisto, como atributo. ¿De acuerdo? Esto es un atributo. En el método main, por ahora no estoy haciendo nada, salvo crear un objeto de esta misma clase y llamar un método que se llama lanzar aplicación. Este método lanzar aplicación es un método no estático, que es el que se va a encargar de hacer todo, ¿de acuerdo? Y así pasamos de un método estático a un método no estático, que es lo que se suele hacer.
Lo primero de todo va a ser cargar el vector. ¿Cómo cargo el vector? Pues me voy a un método que se llama vector, que está aquí. En este caso, vuelvo a repetir la declaración de un vector, pero dentro de un método. Daros cuenta que esta declaración que hay aquí en la línea 42 es un vector de 3 posiciones y lo que tengo aquí arriba es un vector también de 3 posiciones. Y vosotros diréis, ¿por qué has hecho 2 vectores? Lo he hecho simplemente con fines didácticos, para que veáis cómo se puede declarar un vector como atributo de una clase y cómo se puede declarar un vector como una variable, una estructura de información local dentro de un método. ¿De acuerdo? Esa es la finalidad de esta doble declaración. Si yo quiero inicializar el vector, puedo hacerlo, como he dicho antes, añadiendo valor a cada uno de los elementos o en la propia declaración. Pero hay una tercera manera que quizás sea más versátil y es hacer un bucle y ese bucle me va a permitir recorrer todas las posiciones del vector. Esta es la potencia y la facilidad de tratamiento que nos aportan los vectores. Puedo hacer un bucle que me recorra todas las posiciones del vector y en cada una de esas posiciones ir haciendo algo. Si yo tengo un bucle, perdón, tengo un vector de 3 posiciones y tengo que pasar por todas ellas, está claro que el bucle que tengo que utilizar es un bucle for. Y en ese bucle for yo declaro una variable i. Cuidado con esto, esta variable i me va a servir de índice y tengo que tener muy claro cuáles son los valores que toman, valores válidos, que toman los valores del vector. Si es de 3 posiciones, valores válidos son el 0, el 1 y el 2. Entonces yo me declaro una variable i que empieza valiendo 0 y que yo marca mucho el valor 2 con incrementos de 1. ¿Y qué es lo que hago en ese bucle? Pues simplemente en cada posición del vector le asigno el valor de i. Que dice el valor de i, dice un 0 o dice un 37 o lo que necesitéis en cada momento. ¿De acuerdo? Bueno, este ejemplo, que es muy sencillito, simplemente recorre el vector, le asigno una serie de valores y a continuación lo visualizamos en pantalla. Ojo, visualización usando formatos. Ya sabéis que de los errores comunes es visualización cuando hacéis impresiones sin utilizar formatos. No, hay que utilizar formatos, ¿de acuerdo? Bien, si yo ejecuto, lo único que vamos a obtener, cuando quiera, es esto de aquí. Entiendo que se ve, ¿sí? Lo que estoy obteniendo ahí es simplemente recorrido del vector, el elemento 0 tiene la posición 0, el elemento 1 la posición 1, el elemento 2 la posición 2. O sea, es tan sencillo como eso. Pues oye, voy a poner el doble. Cada elemento va a contener el doble del índice que el que tiene. El elemento 0 tiene el doble de 0, sería 0. El elemento de la posición 1 tendría 2 por 1, 2. Y así sucesivamente. Y aquí lo tenéis. ¿De acuerdo? Esto es simplemente un ejemplo, insisto, para lo que es la carga e inicialización de un vector. También me sirve para que veáis cómo se hace el recorrido de un vector. Si yo tengo que recorrer todos los elementos de un vector, si tengo que recorrer todos los elementos de un vector, un bucle for es lo ideal. Hay situaciones, más adelante veremos algunas, donde yo tengo que recorrer elementos de un vector, pero no necesariamente tengo que llegar hasta el final. ¿Tengo que utilizar un bucle for? No, porque yo no sé cuántos elementos voy a recorrer. Entonces tendré que utilizar otro bucle. Ya lo veremos en su momento, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver cómo podemos incluir un elemento en un vector. Y para eso tenemos la clase inclusión elemento. La idea es tener un vector, en este caso de nombre. Daros cuenta que lo vuelvo a declarar, aquí está, como atributo privado. En este caso no es entero, es string, por dar un poco de vidilla a estos ejercicios. Les llamo nombre y lo que voy a meter son nombres. A diferencia de lo que he hecho antes, y como he sugerido en la diapositiva, yo este tamaño del vector no lo voy a poner aquí directamente, sino que lo voy a hacer, lo voy a tener mediante una constante que tenéis declarada más arriba. Esa constante vale 2. De tal forma que este vector tiene 2 posiciones ahora mismo. ¿De acuerdo? Concepto. Si yo tengo un vector, en este caso de 2 posiciones, pero imaginaros que es un vector de 100 posiciones, voy insertando elementos correlativamente. Me dan un valor, lo pongo en la posición 0. Me dan otro valor, lo pongo en la posición 1. Otro valor en la posición 2. Y así sucesivamente. Cuando vaya por el medio del vector, no sé
por dónde tendría que ir rellenando. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a inventarnos un índice al que llamamos índice centinela. Y ese índice centinela, ¿qué es lo que hace? Me indica en todo momento en qué posición es en la que tengo que insertar el siguiente elemento. Esto sería el equivalente a poner un marcapáginas en un libro. Tú estás leyendo un libro que tiene 800 páginas y lo normal es que tengas alguna forma de saber por dónde va, o las cintitas que traen los libros, o meter una hoja de papel, o doblar la esquina de la hoja, o algo así. Bueno, pues esto mismo es lo que hace el centinela, de tal manera que yo lo inicializo a 0 y ya sé que el primer elemento que me llegue tendré que ponerlo en la posición 0. Incremento el centinela y ya apuntaría en la posición 1. Y así sucesivamente. Como siempre, el main me da paso a lo que es el programa que lanza la ejecución. Y aquí, en un bucle, lo que hago es inicializar el vector. Lo inicializo, en este caso, con cadenas vacías. ¿De acuerdo? Porque son string. Tenemos un vector de string. Aquí lo que vamos a hacer es mostrar el contenido del vector. Llamamos a este método que está por aquí y lo único que hace es recorrer el vector. Fijaros lo que estoy haciendo. Todos los bucles que recorren el vector van basados en la constante que he definido al principio. Esa constante me determina el tamaño del vector. Lo que os decía en la presentación previamente. Si resulta que yo de ahora en adelante, en vez de utilizar vectores de 2 posiciones, utilizo vectores de 4 posiciones, hago esto, compilo y está todo resuelto. ¿Por qué? Porque todos los bucles que tengo montados que recorren el vector los he hecho basándome en ese tamaño del vector. ¿De acuerdo? Bien, a lo que iba. Este simplemente es un método para mostrar el contenido del vector, similar al que hemos visto antes. Eso es lo que se ejecutaría aquí. A continuación me voy a poner a insertar nombres en el vector hasta que ya no quepan más. ¿Cómo hago esa inserción? Si la inserción de elementos en el vector es algo habitual, pues lo suyo sería tener un método de esta clase, que es donde está declarado el atributo vector, que se encarga de hacer la inclusión. Yo le paso el nuevo nombre y este método se encarga de hacer la inclusión si es que hay sitio y se encarga de gestionar el índice centinela. ¿De acuerdo? Bueno, pues ese incluir nombre lo tengo aquí abajo y el parámetro que le paso. De tal forma, bueno, todo documentado, por supuesto, de tal forma que lo que estoy haciendo es, si el centinela coincide con el tamaño del vector, es que el vector está lleno, entonces retorno -1. Y en otro caso, lo que hago es insertar y devolver la posición en la que he insertado. Todo esto, insisto, está aquí recogido, ¿de acuerdo? Bueno, pues en este código, a ver, lo tengo por aquí, inserto en la primera posición el nombre de Ana y en la segunda posición inserto el nombre de Rodrigo. Y luego intentar hacer una tercera inserción, que ya no sería posible porque el vector tiene 2 posiciones, de Federico. Bueno, pues la ejecución de este programa lo que generaría es esto de aquí. Inicialmente el vector está vacío, inserto Ana en la posición 0, inserto Rodrigo en la posición 1. Y cuando intento insertar a Federico, me dice que está lleno. ¿De acuerdo? Creo que es el momento de presentaros una herramienta que os puede ser de bastante interés para que vosotros podáis ver la ejecución del programa y lo que va ocurriendo. Entonces, os voy a pasar también, cuando os dé estos proyectos, una URL, una dirección de internet, donde podéis ver la ejecución de los programas de forma gráfica, de forma visual, literalmente se ven. A ver, lo tengo por aquí. Esta dirección de internet. De tal forma que yo en este recuadro voy a poner mi programa y luego voy a ejecutar y voy a visualizar. Os voy a enseñar esta herramienta que yo creo que es bastante interesante. Y lo voy a enseñar con el programa este que hemos visto de insertar elementos en un, de insertar elementos en un vector.
Esta herramienta es una herramienta gratuita y yo no puedo poner aquí todo el código que quiera. Hay una cierta limitación. Son 6.000 caracteres o algo así. Entonces, yo voy a pegar aquí el programa que acabo de enseñaros, el que acabamos de ejecutar, pero he quitado todos los comentarios, porque los comentarios exceden de la capacidad del número de caracteres que me permite la herramienta por la versión gratuita. Entonces, voy a copiar el programa sin los comentarios. Lo tengo. Lo pego aquí. Y ahora lo que voy a hacer es darle al botón de visualizar ejecución. Y mirad lo que va a ir pasando. Un poquito porque el programa es grande. Esta flechita que es roja que veis aquí a la izquierda me indica la línea por la que se va ejecutando el programa. Esta ventanita que hay aquí sería el equivalente a la ventana de salida, donde se van a mostrar todos los mensajes. Y aquí abajo tengo unos botones que me permiten ir realizando la ejecución. Entonces, cada vez que yo le dé a Next, se ejecuta una línea. Pues cuando yo le dé a Next, la flecha roja pasará de la línea 7 a la línea 8. Esta línea, la línea 7 es lo que hace, crear un objeto app. Este es el objeto que se ha creado. Este objeto que tiene estos atributos, tamaño del vector, el vector nombre, que por ahora no tiene nada, y centinela, que es lo que tenéis aquí arriba. ¿Vale? Ahora mismo se acaba de crear el vector. Al pasar por la línea 3, se acaba de crear el vector, pero con valores a null. Daros cuenta de lo que yo os decía antes. Cuando tú declaras y creas un vector, como estamos haciendo en la línea 3, los valores que tienen son, digamos, indeterminados. En este caso, null. Pero es que si el vector que yo creo es de números enteros, puede ser que también sean null. Con lo cual, si yo voy a utilizar esos valores, pueden ser que una operación matemática me la estropeen. Prefiero inicializar esos valores. ¿De acuerdo? Bien, ya tenemos... Daros cuenta de lo que acabamos de hacer. Esto que hay aquí es el objeto que representa la aplicación. Estos son los atributos. Y el nombre, en concreto, es un vector de 2 posiciones. Y aquí está todo pintado. Pues yo creo que se ve bastante bien lo que es la ejecución. Y empezamos ahora a inicializar el vector, línea 16, que tenéis marcada por aquí. Daros cuenta que cuando yo termine de ejecutar este bucle, este vector, que es con el que estoy trabajando, ya no tendrá null y null, tendrá cadena vacía y cadena vacía. Voy a la primera posición, mirad, línea 17 se va a ejecutar. Veréis lo que pasa aquí. Se pone cadena vacía, cadena vacía. Y lo mismo con el otro elemento. Vale. Ahora pasamos a la línea 21. La línea 21 llama al método verVector. Está aquí abajo. Y este verVector, ¿qué es lo que hace? Muestra en pantalla, que es esta parte de aquí arriba, el contenido del vector, que por ahora es vacío, vacío. Voy a dar la ejecución rápida para que lo veamos. Y ya está. Y ahora oprimimos un espacio en blanco. Ahora voy a insertar el elemento ANA. Este elemento ANA, que es el primer elemento que inserto, debería ir aquí en la primera posición. Entonces, si vamos ejecutando poquito a poco, ahora vamos a llamar a incluir nombre. Ese incluir nombre, ese método es este de aquí. Vale, se acaba de crear incluir ANA. Ya ha aparecido aquí Ana. Tenéis que ir trabajando poquito a poco hasta que os familiaricéis con todos estos gráficos, pero yo creo que es una herramienta bastante interesante para ver cómo fluye la ejecución, porque muchas veces ese pensamiento abstracto de, oye, lo que estoy haciendo en las instrucciones, ¿cómo se está materializando en el ordenador? Pues aquí lo tenéis pintado todo, ¿de acuerdo? Algo que quería enseñaros. Bueno, ya salió. Esto, por ejemplo, esto que veis aquí. Esto es el verVector, que es este método de aquí. Si yo en este método hubiese declarado alguna variable, alguna constante, algo, estaría recogida aquí. Y enlazando con lo que ha aparecido en los apuntes hace algunos temas, cuando este método termina de ejecutarse, esas variables, constantes, etcétera, que estarían declaradas aquí,
desaparecen. ¿Por qué? Porque ahora veréis que esto va a desaparecer. Al igual que pasó antes. Desaparece. Pero cuando yo a nivel local declaro una variable, una constante, una estructura de información, un objeto, en el momento en el que ese método finaliza su ejecución, todo eso que está declarado ahí se pierde. No es posible acceder a ello, ¿de acuerdo? Bueno, simplemente quería enseñaros esta página que yo creo que puede ser bastante interesante. Veis cómo se va ejecutando el código. Creo que puede ser eso, interesante e ilustrativa. Bien, no me entretengo más en ella. Estamos viendo tratamientos típicos en los arrays. Otro tratamiento típico que puede haber en un array es buscar un elemento. Yo tengo un vector de números enteros y quiero buscar si un determinado número está o no está en ese vector. O, por ejemplo, tengo un vector de objeto y quiero buscar si un determinado objeto está o no está en ese vector. Bueno, pues vamos al ejemplo sencillo, suponiendo que nuestro vector es un vector de números enteros, y a la hora de buscar elementos tenemos que hacer una distinción. La distinción va en base a cómo están los números del vector. Si los números del vector están ordenados o no están ordenados, y dentro de lo que es la ordenación, si están ordenados ascendentemente o descendentemente. Vamos a trabajar primero con un vector desordenado, y para eso tenemos esta otra clase que voy a abrir ahora, buscar desordenado, que lo que hace es trabajar con un vector, este que tenéis aquí, abajo, en la línea 19, y vamos a buscar un determinado número en este vector. Teniendo en cuenta que este vector de números enteros está desordenado, cuando a mí me digan que busco un número, yo tendré que trabajar y recorrer ese vector hasta que o bien encuentre el elemento o bien llegue al final del vector, en cuyo caso podré asegurar que el elemento no se encuentra dentro del vector. Por ejemplo, este vector que tenéis aquí, insisto, si me dijeran, oye, busca si está ahí el número 15, me iría al primer elemento del vector y digo, ¿el 10 es el número que estoy buscando? No, me voy al siguiente. ¿Este es el número que estoy buscando? No, me voy al siguiente. ¿Este es el número que estoy buscando? No. He llegado al final del vector, por lo tanto el 15 no se encuentra en el vector. ¿Cuántas veces voy a tener que recorrer el vector? ¿Sé cuántas veces tengo que iterar sobre el vector para buscar un determinado número? No lo sé. Por lo tanto, un bucle for no es válido para hacer esta búsqueda. ¿Qué bucle utilizamos cuando no sabemos cuántas iteraciones hay que hacer? Un bucle while. Y ese bucle while lo tenéis más abajo. Como siempre, aquí tenemos el main, que crea el objeto, y aquí tenéis el código para hacer la búsqueda. Llamo vuestra atención sobre el hecho de que yo no utilizo un break para salir del bucle. Sabéis que en el documento de errores comunes se penaliza el tener break para salir de los bucles. Entonces tengo que montar el bucle de tal forma que no haya un break. Si mis condiciones de finalización del bucle, while, son las que hemos dicho antes, hasta que encuentre el elemento o hasta llegar al final del vector, esas son las condiciones que tienen que figurar en el while. ¿De acuerdo? La primera condición es si estoy dentro del bucle. Pues yo me creo una variable que es posición en la que busco, que es un valor que iré incrementando yo de forma manual desde 0 hasta que llegue al final del vector. Y mientras esa posición del vector sea menor que el tamaño del vector, es que estoy dentro del vector. Si en algún momento estos valores se igualan, es porque ya estoy fuera del vector. Condición de finalización del bucle, sabiendo ya que el número no está en el vector. La otra condición de salida es cuando he encontrado el elemento. Entonces yo me he creado por aquí una variable booleana, he encontrado, que pongo fase, mira, todavía no he encontrado el elemento. Es verdad, cuando empieza a recorrer el vector no he encontrado el elemento. Si en algún momento yo encuentro el elemento, cambio esa variable booleana. Pero lo importante es que yo en el while lo que tengo puesto es, mientras que no haya encontrado, me meto dentro del bucle. ¿De acuerdo? Entonces, estas condiciones son las que hay que poner a la hora de hacer esa búsqueda. No la intentes aprender, simplemente es razonarlo. Y por supuesto, no poner un break. Sería más sencillo poner un while true y en un momento cuando encuentras el número o has llegado al final, haces un break y te sale. No, eso está mal.
Eso, desde el punto de vista de la programación, está mal. Alguien podría decir, oye, pero es que eso funciona. Sí, pero no está bien. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo. Vosotros, si vais circulando con un coche o vais bien conduciendo o bien de pasajero, veréis que hay mucha gente que hace un cambio de sentido y no pone el intermitente. Hombre, ha hecho el cambio de sentido y es de la rotonda o ha ido a otra calle. Vale, ha funcionado. Pero eso está mal. ¿Qué pasaría si eso lo hubiera hecho durante el examen de conducir? Le suspenden. Pues aquí pasa lo mismo. Aquí hay que dar unas normas, hay que coger unos buenos hábitos a la hora de programar. Se supone que estés programando. Yo no sé vuestro nivel de programación. Igual hay gente que sabe muchísima programación, no lo discuto. Pero como no tengo día a día en el aula y no os conozco, yo tengo que velar porque cojáis unos buenos hábitos de programación. Cuando ya tengáis esos hábitos, digamos, estéis en segundo, estéis trabajando, estéis haciendo lo que sea, programaréis como os parezca, nadie os va a supervisar. Pero ahora mismo sí tenéis una supervisión. Entonces, en el examen de conducir no podéis hacer un cambio de sentido sin poner el intermitente. En el examen de programación no podéis poner un break porque el profesor no lo permite. ¿De acuerdo? Bien, pues básicamente lo que estoy haciendo en este bucle es, una vez que entro en el bucle, pregunto si el número que busco, que previamente lo he pedido al usuario, el número que busco coincide con el primer elemento con el que estoy trabajando, posición en la que busco inicialmente 0. Recuerdas que el índice empieza a 0, entonces empiezo a buscar desde el primer elemento. Si la posición 0 coincide con el número que busco, digo, basta ya, lo encontré. Y preparo esta variable booleana a true para que en la siguiente iteración, aquí, encontrado sea true, al negarlo sea false, y esta condición booleana en su conjunto me dé falsa. Como me da falsa, me saldría del bucle. Si el número que busco no está en la posición 0, lo que haría sería venirme aquí e incrementarme. Voy a la siguiente posición, a la posición 1. Y así sucesivamente. Si en algún momento esta posición, estos incrementos hacen que la posición en la que busco alcance el tamaño del vector, es porque he llegado al final del vector y no encuentro el número. Entonces me saldría del bucle. En cualquier caso, sea como sea, cuando yo me salga del bucle, aquí tengo que averiguar, en la línea 55, tengo que averiguar el motivo por el que me he salido. Eso me lo va a decir la variable encontrado. Si encontrado sigue estando a false, es porque nunca hemos pasado por aquí, por lo tanto no lo hemos encontrado. Y yo diría, el elemento no está en el vector. Y si encontrado está true, es porque en algún momento he pasado por aquí y lo he encontrado. Entonces diría, lo he encontrado y está en la posición tal, que es la que busco. Si yo ejecuto, voy a poner por aquí el vector para tenerlo como referencia. Este es el vector que tenemos. Si yo ejecuto, dime el número que hay que buscar. Por ejemplo, el 15. No está en el vector. Voy a buscar otra vez. Voy a buscar el 20. Está en la posición 2. Efectivamente, está en la posición 0, la posición 1 y la posición 2. Este es uno de los tratamientos típicos, búsqueda en un vector desordenado, típico de los arrays. Lo hemos hecho con números enteros. Se podría hacer con float, se podría hacer con string, se podría hacer con objetos, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa si en vez de tener un vector desordenado tenemos un vector ordenado? Pues aquí tenéis una clase que se llama buscar ordenado, que explica lo mismo. El vector es el mismo, en este caso un vector de 3 posiciones por no alargar y está ordenado ascendentemente. Importante, no es lo mismo que está ordenado ascendentemente que descendentemente. Nosotros vamos a trabajar con un vector ascendentemente ordenado. ¿Cuáles serían las condiciones de finalización? Pues las condiciones de finalización serían, una, porque he encontrado el número, dos, porque llega al final del vector y entonces no está el número, eso es lo que teníamos antes, y añadimos una nueva. Y esa nueva que añadimos es el hecho de que, aprovechando que el vector está ordenado ascendentemente, si el número en el que estamos posicionando en un momento determinado, por ejemplo el 20, es superior al número que estoy buscando, por ejemplo el 15, como el 20 es mayor que el 15 y el vector está ordenado ascendentemente, quiere decir que todo lo que viene después del 20 serán números mayores de 15, por lo tanto no podrá estar el 15. Entonces, cuando yo encuentro un elemento del vector que es mayor que el número que estoy buscando, puedo finalizar la iteración y asegurar que el número que busco no está en el vector.
Bueno, pues esas tres condiciones de finalización son las que tengo en este while. Nuevamente podéis ver que yo no uso un break para salir del bucle. Pongo las tres condiciones. Uno, estar dentro de los límites del vector para seguir buscando, si lo he encontrado o no, y si puede estar o no puede estar. En este caso, todo viene a ser como antes, con la diferencia de que he incluido una variable nueva booleana, puede estar, para decir, oye, voy a ver si el número puede estar o no puede estar en el vector. Voy a ser optimista, voy a pensar que sí, que puede estar. Si en algún momento yo encuentro en el vector un número que es mayor que el que estoy tratando de localizar, podré decir que el número no puede estar. Entonces lo pondré a false, esta variable la pondré a false, y al estar aquí a false y ser esto una condición AND, la condición al completo se evalúa como false y saldré del bucle y me vendré aquí. Y ahora, por supuesto, aquí habrá que averiguar qué es lo que ha pasado. Bueno, pues todo el código lo tenéis aquí recogido, de cómo se hacen las búsquedas y las comparaciones. Y cuando salgo, lo que hago es preguntar si está encontrado, digo, lo encontré, está en tal posición, y si no está encontrado, pues digo que el elemento no está en el vector. Al igual que antes, vamos a ejecutar, obviamente voy muy rápido, todo esto tenéis que trabajarlo y asimilarlo. Número que hay que buscar, por ejemplo, el 20. Vale, el 20 está en la posición 2. Ejecuto de nuevo. El 15. El 15 no está en el vector, pero como si reviséis el código, os daréis cuenta de que no se recorre todo el vector. El 15 no está en el vector. Podéis coger el código que yo os paso, meternos en la dirección de internet donde se visualiza la ejecución y os daréis cuenta que no se recorre todo el vector. ¿De acuerdo? Bien. Otro tratamiento típico que habría que hacer con los vectores es poder ordenar ascendentemente o descendentemente los elementos de un vector. Pensad que si trabajo con vectores pequeñitos, de pocos elementos, pues una búsqueda, un recorrido, pues no supone gran trastorno. Pero si tenemos vectores muy grandes, por ejemplo, si tenemos un vector de 100.000 elementos, 100.000 números enteros, que no tienen orden ninguno, cada vez que yo trate de buscar un número en ese vector, tendré que recorrer los 100.000 números, hasta que encuentre el número en cuestión. Pero si yo ordeno el vector, ya sea ascendente o descendentemente, las búsquedas pueden tardar mucho menos. ¿Por qué? Porque a lo mejor cuando voy por el elemento que está en la posición 500, ya sé que el elemento que busco no está, por la ordenación y lo que hemos explicado hace un momento. Entonces, los algoritmos de ordenación son importantes. No obstante, Java tiene algoritmos de ordenación ya directamente para los arrays. Y como no son objetos de estudio de manera directa en el índice del tema y en los contenidos del tema que estamos trabajando, pues yo lo que voy a hacer es pasaros un documento PDF con los algoritmos de ordenación principales de la burbuja, inserción, selección, quicksort, ¿de acuerdo? Y con eso creo que tenéis más que suficiente. Bien, me interesa saber si en este punto hay alguna pregunta, queréis preguntar algo, hay alguna duda. Entiendo que no. Bien. He hecho referencia varias veces al tener vectores de objetos, con objetos. Bueno, pues vamos a ver un ejemplo de un vector de objetos. Y lo que he hecho ha sido declarar una clase persona que tiene, en este caso sería private, porque me lo han puesto así, atributos private. Clase persona que tiene el nombre y edad de la persona. Tiene su correspondiente constructor, el método toString que lo he sobrescrito para dar un formateo adecuado a lo que son los datos de la persona y los métodos setter y getter típicos que ya conocéis. Y tengo una aplicación que se llama, una clase que se llama vector objetos, que lo que va a hacer es crear un vector de objetos y cargar objetos en el vector. Aquí tenéis el vector declarado como un atributo en las líneas 12 y 13. El tamaño del vector también está parametrizado. Y el vector le llama agenda. ¿Y veis cómo se declara? Pongo, en vez de int o string, pongo el nombre de la clase cuyos elementos quiero que contenga el vector. Estoy creando un vector agenda de 3 posiciones. Recordemos, índice 0, 1, 2.
y cada posición va a contener un objeto persona. Bueno, pues lo primero que hago aquí es inicializar todos los objetos a null, aunque ya de por sí el propio Java me los va a inicializar a null, pero prefiero tomar yo el control. Aquí lo que hago es simplemente ver la agenda, y ver la agenda no es ni más ni menos que recorrer el vector e ir imprimiendo los datos del objeto que tiene cada posición con el método toString. Pero hay que tener un pequeño cuidadito, porque cuando yo voy recorriendo el vector, si un elemento del vector tiene un objeto persona, fenomenal, funcionará el método toString. Pero ¿qué pasa si una posición del vector está vacía, está a null, como yo he inicializado aquí arriba? Pues tendré que contemplar esa situación y, en su caso, poner un mensaje. Porque si yo intento llamar al método toString de un null, el programa aborta, genera una excepción. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí es donde yo controlo ese tipo de situaciones. Y por lo demás, es tan sencillo como decir, referencio una posición del vector y le asigno directamente el objeto. Creo el objeto y se lo asigno. Así de simple. Y lo mismo para la posición 2. Daros cuenta que el vector tiene tres posiciones, 0, 1 y 2, y yo en la posición 1 ahora no estoy poniendo ningún objeto. Lo estoy haciendo a propósito, para que veáis cómo funciona este ver agenda. Bueno, pues cuando yo ejecuto, inicialmente muestro el vector con todas las casillas vacías, y luego el vector tiene dos posiciones ocupadas, la 0 y la 2, y esta otra la tiene vacía. ¿De acuerdo? No tiene más ciencia. Bueno, pues todo esto es relativo a los vectores, que también se conocen como estructuras de almacenamiento estáticas unidimensionales, tienen una sola dimensión. Podríamos dar una vuelta de tuerca y hablar de las estructuras multidimensionales, o también conocidas como matrices, que sería algo así como un array de arrays. Si hablamos de una estructura, una matriz de dos dimensiones, bidimensional, sería el equivalente a una tabla que tenéis ahora mismo ahí en pantalla. Todo lo que hemos dicho para los vectores, arrays unidimensionales, sirve para las matrices, todo. Pero aquí tenemos que ampliar un poquito, porque recordad que cuando yo quería acceder en un vector a un determinado elemento, lo único que tenía que hacer era indicar un índice, la posición del elemento a la que quería acceder, pero en este caso, como tengo una matriz bidimensional, tengo filas y tengo columnas, necesito indicar dos índices para acceder a un elemento. Y por supuesto, la declaración también es diferente. Aquí tenéis cómo se hace la declaración. En vez de poner corchete, corchete, se pone un doble corchete. Y de esta forma se hace la declaración. Y luego, siempre, como siempre, se puede inicializar, se puede... Todo lo que hemos visto para los vectores. Esta declaración que tenéis aquí en color rojo corresponde a lo que sería este dibujito de aquí arriba. Como ahora tengo dos índices, mi duda sería el primer índice, ¿qué me da? ¿Referencia a las filas o referencia a las columnas? Pues el primer índice siempre indica las filas. Lo tenéis aquí en color verde escrito y aquí representado. Y el segundo índice siempre referencia a las columnas. Lo tenéis en azul, en azul. De tal forma que si yo quiero referenciar el elemento que está en la posición 1, 2, que es el número 7, lo tendría que hacer como veis aquí abajo. El primer valor indica las filas y el segundo valor indica las columnas. Todo lo demás que hemos hecho para los vectores aquí es aplicable. Yo os he presentado un vector de enteros, podría ser un vector de string, podría ser objetos, podrían ser booleanos, podría ser lo que yo quisiera. No tiene mucho sentido aquí hablar de ordenación de las matrices, porque bueno, está toda la información ahí metida, pero bueno, se podría extrapolar. Pero sí tiene sentido el hacer búsquedas de elementos, o insertar elementos, o eliminar elementos. ¿Y eso cómo se haría? Si yo quiero hacer un recorrido entero de la matriz, ¿cómo lo haría? Pues de forma similar a como hemos hecho para los vectores. Si con un vector yo con un bucle tenía bastante, ese bucle me da el índice para recorrer el vector, con una matriz necesito dos bucles anidados. Un bucle que me indique las filas y otro interior que me indique las columnas. Y de esa forma podría recorrer todos los elementos de la matriz. Lo vemos con un ejemplo en un proyecto que hemos estado trabajando hace un momentín. Y aquí lo tenéis. Bueno, hay mucha literatura, mucho texto.
Y en este caso concreto, lo que yo os presento es una matriz para una tienda. Y esa tienda quiere saber para cada día de la semana el número de artículos vendidos y el importe total recaudado. Imaginaos que tenemos una tienda de lo que sea, por ejemplo, una farmacia. Y yo quiero saber para lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, por una parte, el número total de artículos que se ha vendido cada día y por otra parte, el importe total recaudado cada día. Pues yo me podría organizar eso de la siguiente manera. Me creo una matriz que tenga, pues por aquí, 3 filas, pero con 2 sería suficiente, y que tenga 7 columnas. Vale, modifico lo que os he planteado con los comentarios que hay aquí. Efectivamente, yo creo una matriz de 3 filas, pero yo solamente necesito guardar 2 informaciones. Por una parte, artículos vendidos, por otra parte, el importe total recaudado. ¿Por qué declaro una matriz de 3 filas? Porque aquí lo que voy a hacer es lo que os he sugerido al principio para no tener problemas con esa posición 0 del índice. Entonces, si yo tengo 3 filas, el índice de la fila será 0, 1 y 2, pero yo voy a pasar de 0 y me quedo con el 1 y el 2, que parece más intuitivo. Y voy a dar columnas de tal forma que los subíndices de las columnas irían del 0 al 6. Yo quiero guardar la información de las ventas de lunes a sábado, son 6 días. Entonces utilizaría las posiciones 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y la 0 la omito. De esa forma, declaro la matriz como un atributo y cargo la matriz, visualizo la matriz, etcétera, etcétera. Es lo mismo que los vectores, aquí tenéis la inicialización, elemento a elemento, y aquí tenéis la visualización. Bueno, no me voy a parar mucho, eso lo trabajáis vosotros, pero yo ejecuto, pues ahí tenéis el contenido de la matriz. El lunes se han vendido 7 artículos con un total de 128 euros. El martes 2 artículos por un total de 48 euros y así sucesivamente. Y alguien podría decir, oye, pero eso no se ajusta mucho a la realidad, porque lo normal es que los importes tengan decimales. Efectivamente, tenéis razón. La cuestión está en que esta fila de aquí me está molestando porque yo ahí debería tener números float. Pero hemos dicho que en un vector, en una matriz, no se pueden tener elementos de distinto tipo. Por lo tanto, o todos son enteros o todos son float. ¿Cómo solucionaríamos este problema? Pues yéndonos a otra estructura de información, que son las colecciones que veremos más adelante. Y ahí lo quedo ya preparado para el siguiente tema y la siguiente videoconferencia. ¿De acuerdo? Por último, todo lo que hemos dicho, insisto, para vectores, sirve para matrices, pero además resulta que, aunque yo hablo de vectores de una dimensión, matrices, aquí tenéis 2 dimensiones, yo puedo tener matrices de n dimensiones, tantas como yo quiera, o por lo menos como la memoria del ordenador me permita. Si hablamos de una matriz de 2 dimensiones, la que tenéis en pantalla, pues la asimilamos a una tabla. Alguien podría decir, oye, ¿y de 3 dimensiones a qué se asimilaría? Pues se puede asimilar, ¿conocéis el cubo de Rubik? Ese que se gira, que da vueltas, pues sería el equivalente a eso, donde cada cubito del cubo de Rubik sería una posición. Entonces tengo 2 dimensiones. Tenía por una parte el número de columnas, el número de filas y la profundidad. ¿Y podría tener 5 dimensiones? Por supuesto, podrías tener 5 dimensiones, pero como nosotros vivimos en un mundo de 3 dimensiones, nos cuesta imaginarnos y gestionar estructuras de información de más de 3 dimensiones, pero se podría, ¿de acuerdo? Lo quedo ahí y no me meto en más averiguaciones. Bueno, pues todo esto es lo que yo quería contaros relativo a los vectores y las matrices. Y a partir de ahora, sois vosotros los protagonistas para preguntar o decir lo que queráis decir y preguntar. ¿Preguntas? ¿Ninguna? Yo sé que todo esto ha sido muy rápido. Normalmente se dedica una semana o 2 semanas de forma presencial a explicar todo esto y hacer ejercicios. Entonces yo os voy a subir esta videoconferencia, os subiré los documentos que está utilizando, el documento PDF para los métodos de ordenación y
Si alguien quiere hacer una pregunta sobre la videoconferencia, que lo haga a través del foro del tema correspondiente, pero que me indique en qué minuto le surge la duda para que yo pueda contextualizarla y dar una respuesta adecuada, ¿de acuerdo? Bien, pues por mi parte nada más. Cerramos la sesión y dejo de grabar